honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les extrañamos mucho acá en los Colachili. Josué cumplió 3 años la semana pasada, así que está enorme. Y Mari y yo, por la gracia de Dios, estamos bien. Dios no ha cesado su gracia para con nosotros en lo físico, no nos ha faltado nada, a pesar de que esta pandemia ha sido brutal. Y tampoco ha cesado su gracia para con nosotros en lo espiritual. Nos sigue perdonando, nos sigue edificando y mostrando su amor cada día. Espero que, y estoy seguro que es así para con ustedes también, espero que ustedes lo puedan ver a diario en sus vidas. Hoy nos toca hablar de la carta a los Colosenses, carta que Pablo escribe desde la prisión, y
Como saben, no me voy a poner súper técnico, pero sí me gustaría ir pasando por algunas cuestiones, como por ejemplo vamos a definir una especie de funcionalidad de la carta en este sentido. Pablo va a mencionar o va a ir tratando de salvar cuestiones que surgen a causa del gnosticismo. El gnosticismo básicamente es la formulación de una doctrina a raíz del conocimiento y dándole más valor al conocimiento en sí que a la fe. Entonces, las falsas doctrinas, imagínense que Colosas es una ciudad a la que Pablo nunca fue, pero una ciudad donde Epafras, que está ahí junto con Pablo y Timoteo, haya sido el fundador y va hacia Pablo en algún momento y le comparte lo que está sucediendo. Colosas es una iglesia que se funda muy probablemente con el 100% de personas que antes de ser creyentes habían sido partícipes de algún culto pagano, por el contexto de la ciudad en la que vivían y demás. No son judíos convertidos, son todos gentiles y en estas condiciones, ¿no? Con una vida pasada. Entonces, en algún momento empezaron a mezclar las doctrinas, empezaron a agregar pensamientos lógicos a la enseñanza de fe. Entonces Pablo se ve en la necesidad de expresar el Evangelio de forma correcta. Va a indicar que claramente Cristo no necesita de nada. Digamos, la fe no es en Cristo más algo. Cristo es suficiente, es lo que Pablo va a decir. Y también va a guiarnos en cómo nosotros manifestamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces, me gustaría que vayamos mencionando algunas cosas. Por ejemplo, que Pablo no estaba solo, estaba junto con Timoteo, ahí lo dice en el versículo 1. A pesar de estar preso, estaba, gracias a Dios, acompañado. Y de varias personas. Al final la salutación del capítulo 4 menciona a Lucas, a Onésimo, que es quien lleva la carta después a Filemón con el pedido de disculpas de parte de Onésimo y a Pablo mismo abogando para que Filemón le perdone. Y había otras personas más, Aristarco, Marcos, uno Jesús llamado el Justo, varias personas donde por la gracia de Dios Pablo estaba pudiendo compartir con otros hermanos. Mencioné que la iglesia de Colosas es una iglesia que Pablo no conocía, que Epafras era el fundador, pero desde que tuvo conocimiento Pablo indica que siempre estuvo orando por ellos, por la fe en Cristo y por el amor que tienen con todos los santos. Una muestra de unidad y una muestra de claridad en el Evangelio. El amor por otros santos, el amor por otras personas salvas, el amor por otros hijos de Dios es algo que a todos nos nace a través del Espíritu Santo. Somos una familia y como tal tenemos este lazo de amor. Veo que uno a veces incluso con su propia familia, sus hermanos y demás se pelea, pero perdonarlos es súper fácil porque tiene ese condimento de es mi hermano, lo puedo perdonar. Y el ser familia en Dios tiene esto, incluso de personas a las que no conocemos, el solo saber que son hermanos en Cristo automáticamente nos hermana, nos une de forma sanguínea y sabemos de que el amor de Dios está en ellos y en nosotros y eso nos hace familia, eso es genial. Entonces, cuando Pablo empieza a mencionar de que la solicitud que ellos tienen desde que oyeron que estaba la iglesia en Colosas para empezaron a orar por ellos, acá en el capítulo 1 del versículo 10 al 14 voy a ir mencionando algunas cositas de cada capítulo. Del versículo 10 al 14 del capítulo 1 dice: para que andéis como es digno del Señor. Por esto oraban: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo empieza a hacer una mención muy fuerte acerca de que Cristo ha hecho esta operación de quitarnos del pecado y plantarnos en la familia de Dios, y que ahora somos participantes de la herencia de los santos en luz. Ya él va diciendo que el conocimiento de Dios, el acercarnos a Dios, nos dio desde el primer momento participación, nos dio parte en la herencia de los santos en luz. Ya no necesitamos andar en tinieblas, ya no necesitamos aplicar cuestiones racionales, exentas o ajenas al Evangelio, porque Dios ya, a través de Cristo nos libró de toda potestad de tiniebla y nos trasladó al reino del amado Hijo Jesús. Pablo está siendo categórico en mencionar que esto era antes y esto es ahora. Entonces, él indica que su oración, y eso es lo que va a hacer en los dos versículos primeros que leímos, en el 10 y en el 11 del capítulo 1, es para que andemos de la forma digna. ¿Sí? Que andemos agradándole todo, que andemos llevando fruto en toda buena obra, que andemos creciendo en el conocimiento de Dios, que seamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, para toda la longanimidad. Acá es como les mencionaba, Cristo es suficiente, ya nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y nosotros manifestamos a Cristo. ¿Cómo? Andando como es digno, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en conocimiento, siendo fortalecidos, teniendo paciencia, teniendo longanimidad. Creo que cuando leas la carta, que te recomiendo claramente que lo hagas por completo, y si podés varias veces mejor, anda apreciando esto, cómo Pablo va a ser categórico en Cristo es suficiente, Cristo ya logró esto, no hace falta que te esfuerces o que gires en torno a lograr algo que ya está logrado, y lo que sí tenés que hacer es manifestar lo que Cristo hizo en nuestras vidas, y que solo es posible a través de Cristo, solo Él lo puede producir en nosotros. Entonces, como Cristo es el único que es posible, quien hizo posible para hacer estas cosas, digamos, generar el cambio de muerte a vida en nosotros, Él se ha convertido en el único mediador. Capítulo 1, versículo 15 en adelante, lo recontra conocés. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Final del 16 leí. Él es antes que todas las cosas por Él se sostienen. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El final del 18 dice, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. Está diciendo, Cristo es Dios, y Cristo es el único mediador, el único que puede hacer de intermedio, el único que puede lograr que nosotros en una vida de pecado podamos acceder a la santidad de Dios y tener una comunión real con Él. Cristo es el único mediador y en Él mora toda sabiduría y conocimiento. Su muerte y su resurrección y todos los poderes del cosmos fueron derrotados y sometidos a sí mismo. Entonces vamos a ver en el capítulo 2, versículo 3, que dice, en Él están, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. No hace falta añadir conocimiento. No hace falta ir hurgando o tratando de descubrir cosas que no. O sea, Dios no nos está pidiendo que vayamos a descubrir algo nuevo que cambie por completo las cosas. Eso nuevo es Cristo. Ese descubrimiento de que nos hace posible llegar a Dios no es algo que tengamos que buscar por nosotros mismos o tener la habilidad de hacer. Cristo lo manifestó, Cristo es. En Él están escondidos todos los tesoros. Y si nosotros estamos en Él, estamos a salvo, estamos bien. Entonces, sí, crezcamos en el conocimiento de quién es Él. Pero no busquemos, que esto es lo que hace el gnosticismo y lo que hacemos muchas veces, las doctrinas que andan dando vuelta, que están por fuera del Evangelio o pegaditas al lado y siempre añadiendo algo más, generan este tipo de problemas. Estamos tratando de añadir a la gracia, y en Cristo
estamos completos. Entonces versículo 9 y 10 del capítulo 2 dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y acá está la comparación. ¿Dónde estamos nosotros? Si en Cristo habita toda corporalmente la plenitud de la deidad, o sea, Él es Dios por completo y tiene todo lo que hace falta, nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principio de potestad. Pablo insiste en esto. Cristo es mediador suficiente, Cristo es completo, Cristo tiene todo, Cristo es Dios, y nosotros estamos bien porque estamos en Él. Y acá viene una llamada de atención para vos, probablemente, y para mí. ¿Estamos en Dios? Estamos bien. ¿No estamos en Dios? Bueno, es lo único que necesitamos, es lo único que tenés que salir a buscar, es lo único que ni siquiera tenés que salir a buscar porque Él te salió al encuentro. Tenés que aceptar, creer, bajar tu orgullo a cero, permitir que Él haga la obra, descartar toda habilidad, tanto intelectual como física, ¿sí? Voy a tratar de ser más específico en eso. No confíes tu salvación en tu entendimiento del Evangelio, no confíes tu salvación en tus habilidades para vivir piadosamente. Confía en Cristo. Él es el único mediador y nosotros estamos bien no por entender mejor y no por ser más hábiles a la hora de poner en práctica las leyes, ¿sí? Ahí vamos a poner quizá como los dos parámetros más fuertes de las falsas doctrinas o las diluciones de las doctrinas entre el gnosticismo y los judaizantes, ¿verdad? El gnosticismo es decir, cuanto más intelectual seas, o cuanto mejor puedas explicar o argumentar algo, es porque entendés mejor el Evangelio o porque sos apto o el Evangelio o sos de Cristo porque sos un mega intelectual. Y el judaísmo o el judaizante va a decir tu confianza en que sos de Cristo es que sos capaz de mantener una religiosidad. Bueno, la Biblia no dice que esto sea así, dice que Cristo es lo único que necesitamos y dice que Cristo es suficiente para llevarnos a Dios. Entonces, Pablo va a atacar toda doctrina que vaya en contra de la esencia de la fe, que es la fe en Cristo. Me estoy trabando un poco porque tenía un versículo que se me cruzó por la mente que está acá y ahora se me borra un poquito, pero espero volver. Entonces, él dice, que nosotros tenemos, ahí está, el versículo 27 del capítulo 1, dice, el misterio, 26 y 27 del capítulo 1 voy a leer, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, que es que Dios nos salva a través de Jesucristo, y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta frase es como el testamento de que solamente Cristo es suficiente. Era un misterio, sigue siendo un misterio, es una locura. Dios nos ama a pesar de quienes somos y esta va a ser la locura más grande que el mundo jamás pueda entender y creo que no lo hace, yo no lo termino de entender. Dios nos ama y Cristo en nosotros, por amor de Dios, es nuestra esperanza de gloria, no nuestras capacidades intelectuales, no nuestras capacidades volitivas de domesticarnos a cumplir las leyes que nos haya puesto nuestra forma de religión que hayamos planteado o nuestra propia imaginación, lo que nosotros nos planteamos de qué corresponde a estar bien con Dios. De hecho usamos esa frase, ¿no? Decimos estamos bien con Dios cuando tenemos un buen tiempo devocional y oración o ofrendamos y ahí estamos bien con Dios. Eso es ley. La Biblia no dice que estar bien con Dios implica eso. Lo que dice la Biblia es que Cristo es el único mediador. Lo que dice la Biblia es que si Cristo está en vos, tenés esperanza de gloria. Estás bien con Dios si Cristo está en vos. No quiero seguir dando muchas más vueltas sobre un punto porque quiero mencionar un par de cositas más. Quizás saltar. Imagino que después van a leer la carta.
te pongo en responsabilidad de leer la carta completa porque hay mucho para extraer y te quiero dar este enfoque, ¿no? De poner siempre esto. Cristo es el centro, Cristo es suficiente, Cristo es el único y nosotros manifestamos esa voluntad de Dios de ponernos en Cristo. Sí me gustaría escalonar algo que parte del del capítulo 2, versículo 3, que dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Entonces ahí en el capítulo 3 lo voy a leer en un orden distinto para que me acompañes a razonar esto juntos. Dice que en primer lugar voy a leer el versículo 3 del capítulo 3 que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo primero que tiene que pasar con nosotros para manifestar a Dios es haber muerto. ¿Haber muerto a qué? A nuestro orgullo, a esta búsqueda de entender las cosas como para hacerlas o domesticarnos para estar tranquilos de que la estamos haciendo bien. No. Nosotros tenemos que morir a nuestras metodologías, a nuestros razonamientos y estar escondidos en Cristo Dios. Morir a que nosotros somos capaces de lograr afinidad con Dios y permitir que Cristo sea el que nos una. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, la segunda parte, versículo 1 del capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Si Cristo es Señor, que básicamente lo que dice esto, porque Cristo está sentado a la derecha de Dios. Si Cristo es Señor y nosotros hemos muerto con Él, si nosotros morimos con Él, hemos resucitado con Él. Si eso sucedió, ¿cuál es nuestra manifestación? Buscar las cosas de arriba. Pretender las cosas de arriba. Al final de la carta Pablo va a decir: acuérdense de mi sufrimiento. En Filipenses Pablo va a hablar acerca de que él sufrió, y en Colosenses y en Filipenses, en ambas cartas, él va a decir que se siente halagado de manifestar quién es Cristo. Yo recuerdo que en los evangelios Cristo mismo dice que los discípulos no pueden ser más grandes que el maestro, y si Jesucristo, siendo maestro, tenía como meta una cruz, ¿por qué nosotros pretendíamos algo más grande que eso? Se los dijo a sus discípulos y nosotros somos sus discípulos. ¿Por qué pretender algo más grande que una cruz cuando tenemos incluso el testimonio de Pablo, quien se deleita del sufrimiento, no porque sea ¿cómo se llama? Una persona que le gusta lastimarse o disfrute del dolor, sino porque entiende que si a Cristo, con el mensaje que vino a proclamar, lo han incluso matado, es muy poco probable que nosotros, teniendo el mismo mensaje que Cristo, nos vaya muy bien en esta sociedad. Cada uno saca sus propias conclusiones, pero es lo que está diciendo la Biblia. La tercera parte dice, en el versículo 2, dijimos primero, hemos muerto. 2, si morimos, resucitamos con Cristo y Él es Señor, entonces busquemos las cosas de arriba. 3, versículo 2 del capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No solo las buscamos, sino que constantemente las observamos, ¿sí? No solo las pretendemos, nos enfocamos en ellas. 4, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si esta es nuestra condición de muertos y resucitados en Cristo, y que nuestra mentalidad, nuestra vista está puesta en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Esa es nuestra tarea. Y 5, versículo 4, capítulo 3, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que dice este pequeño trabalengua, entre comillas, es que vamos a mostrar a Cristo cuando nosotros busquemos a Cristo diariamente. Cuando que Cristo se va a manifestar en nosotros, y de esa forma Cristo se va a manifestar a otros. Quizá esa fue la mejor forma de resumirlo. Si nosotros morimos a nosotros mismos, resucitamos con Cristo, le consideramos Señor, buscamos las cosas de arriba, ponemos la vista y las metas en las cosas espirituales, nosotros vamos a manifestar a Cristo para los que nos rodean. Nosotros vamos a ser Cristo en la tierra. Eso es lo que está diciendo acá Pablo en el capítulo 3. Me marqué un par de cositas más
no quiero ser más largo, en menos de 10 minutos terminamos. En el capítulo 4, versículo 4, dice, Pablo está pidiendo oración y dice para que lo manifieste como debo hablar. Pablo está mostrando su situación y diversas cosas, pero quería hacer mención de esto porque me parece que es una oración para todos nosotros también. Pablo, aún siendo un apóstol ya reconocido y demás, tiene este temor de manifestar a Cristo correctamente, de hablar lo que es correcto y expresar a Cristo de la forma correcta. Y esta frase me encantó, dice, para que lo manifieste como debo hablar. Oremos para que cada uno de nosotros, yo por ustedes, ustedes por mí, y cada uno con los que le rodea, para que podamos manifestar a Cristo y hablar de Cristo de la forma correcta. No solamente tirar el mensaje, soltar la condenación del infierno y la gracia, sino que manifestemos a Cristo en nuestras vidas. Algo que quizá lo último que quisiera mencionar es acerca del capítulo 2 también. Dice, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está hablando de lo que hablábamos antes, de agregar cosas al Evangelio. Y en forma negativa dice que esto sucede porque en forma negativa no se están haciendo de la cabeza, versículo 19, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo es el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Quisiera cambiar a positivo lo que se dijo recién y mencionarte algo para que tengas nuevamente en consideración a la hora de leer la carta y a la hora de madurar una idea, un concepto y también ponerlo en práctica. Acá Pablo está diciendo que no se puede crecer separado de la cabeza. Ningún miembro del cuerpo crece separado de la cabeza. Todo está nutrido, alimentado y coordinado por la cabeza, que en nuestro caso es Cristo. Segundo, se crece coordinado por la cabeza, sí, pero en comunión con el resto de los miembros. Entonces dice, nutriéndose, agarrado de la cabeza y nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, y crecen todos juntos. Así que si estás deseoso de aprender más de Dios, deseosa de aprender más de Dios y querés crecer como quiero yo, tenemos que recordar siempre que necesitamos estar asidos de la cabeza que es Cristo. Ninguna doctrina, ninguna conclusión bíblica va a estar separado de quién es Cristo. Él es la cabeza, Él es el centro, Él es el Evangelio. Pero también tenés que tener en cuenta que se crece dentro de un cuerpo y se crece en comunión, ¿sí? Si no, va a terminar siendo una deformidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ninguna conclusión puede ser aislada. No puedo yo creer una cosa y mi hermano otra y demás. Necesitamos crecer juntos, edificarnos mutuamente, y yo tengo esta firme confianza, esta fe de que ningún cristiano puede crecer solo. No hemos sido constituidos como nómadas o personas solitarias, sino que hemos sido puestos en una comunidad de hermanos, y en esta comunidad de hermanos nuestra preocupación más grande tiene que ser edificar al otro. Y a veces tenemos este concepto de que necesitamos crecer primero nosotros para alimentar después a otros, pero la Biblia dice acá que se crece unidos, se crecen juntos, que nos vamos aguzando, afilando como hierro con hierro. Entonces, lo que quiero decir es, busca siempre edificar a tu hermano, desde tu actitud, desde tu palabra, siempre tomado de la cabeza que es Cristo, y siempre
pretendiendo y enfocándonos en edificar al que tenemos al lado. Y ten en cuenta, como dice Pablo acá, en el versículo 18 del capítulo 4, acuérdense de sus prisiones. Es muy probable que tengamos que sufrir, que nos toque sufrir, pero con diligencia, porque sabemos que esto es lo que incluso el Señor nos permite para poder edificar a otros, y que Dios nos dé la gracia que le dio a Pablo de gozarnos, incluso en medio del sufrimiento, porque podemos ver cuántas personas se acercan a Él y cambian de muerte a vida. Si resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba, confiando en que Cristo es el Señor, está sentado a la derecha de Dios y que Él es el único suficiente mediador por el cual alcanzamos la sabiduría y el conocimiento de Dios, por el cual somos puestos en Él, y eso es una esperanza de la gloria futura. Y descansa de la capacidad de tu mente, descansa de las habilidades de tu voluntad para confiar realmente en que Cristo es suficiente para tomar tu vida. Si aún no lo has hecho, te animo a buscarle, sabiendo que ninguna condición tuya humana jamás va a lograr alejar tanto a Dios de tu vida que Él deje de amarte, y que te esfuerces, que nosotros busquemos y hagamos morir lo terrenal en nosotros para poder manifestar a Cristo cada vez que podamos, y nos rodeemos de nuestros hermanos y de personas que aún no los conocen. Nuevamente les digo, los amamos, les extrañamos, esperemos pronto volver a vernos y les saludamos desde acá. Bendiciones.